Hola, buenas tardes a todos. Dios los bendiga. En esta tarde, una vez más, con mi esposa queremos compartirles una palabra. Hoy, aprovechando el sol, salimos afuera, respirar un poquito de aire fresco, pero con un anhelo que es de transmitirte lo que el Señor puso en nuestros corazones. Y hubo algo que en esta semana compartíamos con mi esposo y también hablábamos un poquito con nuestros hijos, que a lo mejor fue pasando, que en el transcurso de esta cuarentena a lo mejor teníamos algunas expectativas, ¿no? Veíamos el noticiero y decíamos, bueno, esta cuarentena va a terminar en tal fecha, esperábamos con ansias la próxima y decíamos, bueno, va a terminar acá. Y de repente nos encontramos con que las cosas no fueron saliendo como nosotros esperábamos, ¿no? Y se empieza a generar algo en nuestro corazón, tal vez en nuestros pensamientos, y empezamos sin querer a veces a ver un panorama que no era el que estábamos esperando verdaderamente, ¿no? Sí. Hay cosas, hay proyectos, hay metas, hay sueños, también hay una familia, personas con las que quisiéramos encontrarnos, vernos, una economía, un trabajo que estamos llevando adelante y que tal vez para muchos la realidad es distinta, ¿no? Aquellos que tienen un trabajo en blanco tal vez pueden llevarlo de una manera, aquellos que son particulares lo vivimos de otra, y vemos que de repente las noticias y la situación y la extensión de esta cuarentena parece como que empieza a socavar un poquito la fe que hay en nuestros corazones. Y hablando en este tiempo acá en casa, pensábamos en esto, ¿no? En que a veces sin darnos cuenta empezamos a ver las cosas de una manera distinta de lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Y el Señor trajo a mi corazón ese versículo que está en Jeremías 29:11, que es un versículo que conocemos, que lo hemos hablado tal vez acá en casa, o incluso que hemos animado tal vez a algún hermano, a alguien diciéndole: Dios tiene pensamientos de bien para vos. Pero en este tiempo esa palabra se hizo luz en nosotros, ¿no? De comprender que más allá de todo esto hay un Dios que tiene pensamientos de bien para nuestras vidas y para nuestras familias. Pero en algo que el Señor hizo hincapié en mi corazón en estos días, fue que el versículo termina diciendo: para darte el fin que esperás. Y otra traducción dice: para darte un fin y una esperanza, ¿no? Y el Señor nos habló en casa con esta palabra de la esperanza. Esperanza viene de esperar en algo. Pero lo más tremendo es que este versículo dice para darte, ¿no? Dios nos dice para darte el fin que esperás. Y yo me pregunté en estos días realmente, ¿qué es lo que estoy esperando en este tiempo? Porque por un momento uno, sin darse cuenta, mira alrededor, mira la situación, miramos la economía, miramos los planes, la familia, los amigos, todo aquello que nos quedó tan quieto, tan inmóvil en este tiempo. Y sin querer a veces nuestros pensamientos, nuestra mente, esperamos en nuestra realidad. Esperamos en nuestras fuerzas, esperamos en lo natural que vemos día a día nos va diciendo. Pero el Señor me animó y queremos en esta tarde compartirte eso, ¿no? Que el Señor nos quiere animar a que esperemos en Él, darnos el fin que estamos esperando. Saben que a veces nosotros podemos tener una fe negativa o una fe positiva. A veces podemos esperar lo mejor en el Señor y tener fe en el Señor, pero a veces también, sin darnos cuenta, tenemos fe en la realidad que vemos y decimos: bueno, si esto es así, tal vez voy a tener que volver a empezar desde cero con mucho trabajo con mi economía, tal vez voy a tener que resignar esta meta o este objetivo que tenía, y lo vemos a través de nuestra naturaleza, a través de nuestros ojos y a través de lo que la realidad nos dicta, ¿no? Pero el Señor nos anima a esperar en Él. Y me llevaba también esta palabra a ese versículo que está en Romanos 4:17, que te animo que si podés en algún momentito lo leas, que dice que Dios es aquel que llama las cosas que no son como si fueran. Y esto nos desafió acá en casa a decir: bueno, Señor,
estamos en esta situación, estamos atravesando este momento, estamos con dificultades, hay cosas que no salieron como nosotros esperábamos o como nosotros habíamos proyectado, pero empezamos desde hoy a llamar esas cosas que no son como si fueran. Ponemos nuestra esperanza en lo que tu palabra y en lo que tu poder pueden hacer en nuestras vidas y no en lo que nosotros podemos hacer con nuestros recursos. Y empezamos a desafiarnos entre nosotros en esta semana, a decir, bueno, esto nos cuesta, esto está difícil, pero empezamos a declarar y empezamos a ver cómo el Señor quiere que veamos, porque en definitiva Él nos va a dar lo que nosotros estamos esperando. Amén. Sí, realmente cuando mi esposa me compartía esta palabra y haciendo hincapié en que el Señor tiene el poder para hacer de lo que no se ve lo que se ve, ¿no? Que es el Dios de lo imposible, y que podamos seguir confiando en ese Dios. Las circunstancias, cuando nos golpean, lo peor que pueden hacer en nosotros es que quitemos la mirada del gran Dios que tenemos, del poderoso Dios que tenemos, y que veamos a Dios a nuestra imagen, no nosotros a su imagen, sino a Dios a nuestra imagen, hacer que Dios sea más chico, un Dios que está limitado como nosotros. Y nuestro deseo, y compartiéndote la palabra que hemos recibido, es que te animes a creer que Dios tiene todas las cosas para vos. Amén. Y como decía Nati recién, que empieces a llamar las cosas que no son como si fueran, que empieces a declarar. ¿Sabes que la palabra dice en Mateo 11:12, y te animo a que lo busques, dice así, dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo arrebatan. Amén. Sabemos que en el reino de los cielos hay potestades también, hay principados, no solamente está por encima de todo el Señor reinando y con todas las bendiciones para nosotros, sino que hay espíritus que se interponen, hay principados que quieren frenar la bendición, y lo podemos leer en muchos pasajes de la Escritura. Pero alguien que sé que peleó por lo que anhelaba y que alcanzó una bendición muy grande fue Jacob. Todos, si hablamos de la historia del pueblo de Israel, no hay nadie más importante para ellos que Abraham, Isaac y Jacob. Pero Jacob no debería haber ocupado ese lugar. Sabemos que ese lugar era el lugar de Esaú, su hermano, pero era una persona que menospreciaba la primogenitura, la bendición espiritual, y Jacob la anhelaba a tal punto que él hizo un negocio con su hermano quedándose con eso, pero luego tuvo que enfrentar a su papá para poder recibir la bendición de parte de su padre, y dice la palabra que él se disfrazó y bueno, con mucho temor, pero peleó por esa primogenitura y recibió la bendición de Dios. Y no fue solamente eso, sino que dice más adelante en la Escritura que Jacob tuvo que pelear contra un ángel que se le presentó, y él, al ver esa oportunidad, quería la bendición, y dice que peleó pidiendo esa bendición sin soltar a ese ángel. Aún el ángel, para sacárselo de encima, dice la palabra que lo tocó en su cadera y lo hizo cojo a partir de ese momento, pero él recibió la bendición. Y ahí podemos ver a alguien que no le correspondía, alguien que lo que no veía, la tradición, la religión, la familia, la herencia, él lo arrebató. Amén. Por fe. Amén. Sabía que había una bendición grande en la primogenitura. Y hoy nosotros hablamos de Israel. Israel es el nombre que ese ángel le puso a Jacob el día que pelearon, porque le dijo que aún había peleado con Dios y había vencido. Israel, sabemos que es el padre de las 12 tribus, ¿sí? Nosotros hemos nacido de esas bendiciones, o sea, alguien que se determinó a creer. Amén. Alguien que no se quedó con lo que veía naturalmente, alguien que creía que Dios tenía el poder, aun cuando a él no le correspondía, pero por ese anhelo, por ese deseo, por poner su mirada en el Señor, alcanzó la bendición. Amén. Y queremos animarte a que
no desmayes en la fe en este tiempo. Dios es el Dios de lo imposible. Él puede hacer lo que no se ve, que se pueda ver en tu vida. Amén. Queremos bendecirte, damos Amén. gracias a Dios por tu vida. Y bueno, pronto nos vamos a estar viendo, o si no, seguiremos llevando el mensaje a través de este medio. Así que les mandamos un abrazo grande, esperamos que esta palabra sea de bendición para sus vidas como lo es para nosotros y realmente desafiarnos a creer, como dice su palabra, al que cree todo le es posible. Así que les mandamos un beso grande, oramos por todas las familias de Centro Cristiano Fuente de Vida y esperamos pronto que cuando esto pase podamos contar cuán cosas maravillosas hizo el Señor en este tiempo con nosotros. Un abrazo grande para todos, bendiciones.